Salmo 37, verso 14 al 26. Vamos a entonar este hermoso salmo al Señor. Los malos de espada han desenvainado, y su arco no cesan de empezar, para derribar al necesitado, y a los de recto proceder matar. En su corazón su espada habrá entrado, los arcos suyos quebrados serán. Mejor lo poco que el justo ha ganado, que todo el oro del pecador. Los brazos del malo serán quebrados, mas quien sostiene al justo es el Señor. Conoce Dios del íntegro los años, su heredad siempre permaneció. No tendrán vergüenza del día malo, y en los días de hambre saciará. Mas los malos cual carnero inmolado, como el humo se disipará. El impío sus deudas no ha pagado, mas es clemente el justo irá. La tierra heredarán sus benditos, y sus malditos contados serán. Los pasos Dios del hombre ha ordenado, y también él aprueba su andar. Si el hombre cae, no quedará postrado, porque el Señor su mano sostendrá. Fui joven, soy viejo y nunca es de Cristo. Mirad al justo y hambre pasar, ni en toda mi vida he conocido que su descendencia mendigue paz. Al noble presta por piedad movido, su prole para beneficio será. Sabemos que el Señor no dejará tendido para siempre al justo, y Él tendrá misericordia de justo. Bueno, mis amados hermanos del Señor, vamos a culminar hoy con el capítulo 19 de la Confesión de Fe Bautista. El capítulo 19 de la Confesión, párrafo 7, y mientras lo busca también busque Gálatas 3:21. Gálatas 3:21. Gálatas 3:21 dice así la palabra de Dios. Gálatas 3:21. Dice así: ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Amén y amén. Oremos. Amado Padre,
Celestial, agradecemos esta reunión de oración que hemos tenido con nuestros amados hermanos, la cual ha sido de edificación. Ahora necesitamos ser edificados por medio de tu santa palabra. Y como no hemos de agradecerte por estas confesiones de fe que nos has dado, Señor, de las cuales, reguladas por tu palabra, por este canon bíblico, pueden darnos, Señor, herramientas para entender con profundidad las cosas que tú enseñas a través de tu palabra. Señor, abra nuestro entendimiento, Señor, para comprender con claridad lo que hoy será expuesto por medio de tu santa palabra. Te ruego, Santo Dios, por todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Párrafo 7, ¿cierto?, del capítulo 19 de la ley de Dios. De la ley de Dios. Dice así: tampoco los usos de la ley mencionados anteriormente son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que obedecen a esta dulcemente. El Espíritu de Cristo, subyugando y capacitando la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que la voluntad de Dios revelada en la ley requiere que se haga. Esta es lo que estudiaremos, ¿cierto? Solo el párrafo 7, que es el último que nos falta del capítulo 19. Pero vamos a hacer un recuento de lo que hemos ido viendo. Como ya es el último párrafo, este párrafo es cortito. El primer párrafo nos dice que el hombre tiene el deber, tiene la obligación de seguir ¿qué cosa? O de hacer ¿qué cosa? La voluntad de Dios. ¿Y dónde está manifestada la voluntad de Dios? En la ley, ¿cierto? En lo que se conoce como su ley. ¿Dónde escribió la ley Dios? En los corazones de los hombres. Y de acuerdo a lo que hemos estudiado, después que el hombre cayó, ¿esa ley permanece aún en su corazón? Sí, ¿cierto? Hemos visto por medio de la Sagrada Escritura que a eso se le llama la conciencia, ¿cierto? A eso, como el libro, ¿cierto?, de Romanos dice, acusándole su razonamiento, ¿se acuerdan? Por eso ellos, de alguna manera, si bien no conocen la palabra de Dios, ellos saben que robar es malo, porque esa es la ley que Dios ha escrito en su corazón. Saben que el adulterio es algo malo, porque la ley, ¿dónde está escrita? En su corazón. Por lo tanto los que han sido regenerados, es decir, transformados por medio del Espíritu Santo, tienen la responsabilidad de seguir la ley, así también los que no han sido transformados. También ellos tienen que seguir, ¿cierto?, esta ley. Aparte de eso, Dios le dio una ley especial al hombre. ¿Cuál es esa ley especial que le dio a Adán y a Eva? Aparte, ¿cierto?, los mandamientos ya estaban escritos, pero Dios le dio un mandamiento especial al hombre. ¿Cuál fue? Amén. Amén. Génesis 2:17, ¿cierto? El día que comas del árbol morirás. Esa es una ley especial de Dios, que también le había dado en ese huerto de Edén, donde él debía ser obediente. También hemos visto que la ley se divide en tres, ¿cierto? Ceremonial, ¿cuál más? Moral, ¿y cuál más? Civil, perfecto. Entonces la ley se divide en tres: civil, ceremonial y moral. ¿Cuál es la ley que aún aplica en el nuevo pacto? La moral, ¿cierto? ¿Y cuál es la ley moral? Estamos aquí, hermanos, ¿cierto? Los mandamientos. ¿Cuáles son los 10 mandamientos? Hermana Yael, ¿cuál es el primer mandamiento? Hermana Joana, ¿cuál es el segundo mandamiento? Bien, hermana Josefina, no te harás imagen. Hermano José, ¿cuál es el tercer mandamiento? Perfecto, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Cuál es el cuarto mandamiento?
Bien, mi hermana Joana, ahí se tiró, ¿eh? Guardarás el día de reposo para santificarlo. ¿Cuál es el quinto mandamiento, hermano Claudio? ¿Cuál es el quinto mandamiento? Ese es fácil. ¿Alguien que pueda ayudar al hermano Claudio? Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el quinto mandamiento. ¿Cierto? ¿Y cuáles son los que siguen? Faltan 5. ¿Cuál faltaría? ¿No matarás? Hermano Ángel, ¿cuál más falta ahí? No hurtarás, perfecto. No adulterarás, bien. ¿Alguien más? Porque mi hermano se... No codiciarás, ¿cierto? Ese, y falta uno. Hermano Ángel, hermano Vicente. Ese es el noveno mandamiento. ¿Cómo? No. Hermano, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Hermanos, recuerden lo que la vez pasada vimos. Si amamos al Señor, debemos amar también sus mandamientos. Pero no podemos decir lo amamos si ni siquiera lo sabemos. Haga la práctica. Esto es una infidencia, pero me da alegría, no sé, entrar a la pieza de la hermana Josefina y ver que ahora tiene los mandamientos pegaditos. Y eso es bueno, porque de verdad que estamos armando conciencia, ¿cierto? Hermana Joana mismo con mi hermano Ángel, también compraron una parte para ellos ir ejercitando los mandamientos. Eso es importante. La voluntad de Dios revelada. Y es nuestra obligación hacerlo. No es solo por amor al Señor lo voy a hacer, no, es mi obligación hacerlo por amor al Señor. ¿Entienden? Ya, la ley civil. ¿Cuál es la ley civil, hermana Josefina? ¿O de qué trata la ley civil? ¿Por qué se diferencia la ley moral? ¿Alguien que le ayude a la hermana Josefina? Los que han estado, ¿cierto? Perfecto. Era para el Estado teocrático. ¿De quién? ¿De qué? ¿Cómo se llama ese pueblo? Israel. Muy bien, mi hermano Wilson. Era del Estado teocrático de Israel. Y eran esos mandamientos, ¿cierto? Si uno se da cuenta, los primeros 5 de la Biblia, los primeros 5 libros de la ley, que son conocidos como la Torá, están contenidos 613 mandamientos. De algunos deriva de los 10 mandamientos, otros son leyes civiles. Un ejemplo, si alguien asesina a una persona pero no con intención, debe arrancar a tal ciudad. ¿Eso es aplicable para nosotros hoy en día? No, ¿no es cierto? Porque eso es parte de la ley civil. ¿Me entiende? No sé, si hay una persona que tiene una especie de tiña en la cara, en la mano, deben examinarlo el sacerdote, ¿eso corre para nosotros ahora? No, ¿cierto? Entonces por eso decimos que ¿quién abolió la ley civil? Jesucristo. Y obviamente cuando dejó de, según lo que hemos estado estudiando obviamente, ¿cuándo dejó de correr esa ley civil? Muy bien, mi hermano Wilson. En el año 70, cuando el emperador Tito destruyó el templo, y ahí ya el Estado de Israel ya dejó de ser Estado, ¿me entiendes? Ahí cayó el Estado teocrático. Y ahí ya, ahora el nuevo pacto, ahora ya está en su plenitud. Y ahí esa ley civil, obviamente, ¿para qué sirve hoy en día? ¿Qué uso le puede dar la iglesia en la sociedad? Como valores, ¿cierto? Como ejemplo, sí, perfecto. Luego, ¿cuál es la otra? ¿Cuál es la otra división de la ley? La ley ceremonial. ¿En qué consiste la ley ceremonial, hermano Ángel? En los sacrificios. ¿A quién apuntan esos sacrificios? ¿Y quién, obviamente, ya dejó por obsoleto eso? Jesucristo, sí. ¿Por qué? Perfecto, porque Él cumplió, ¿cierto?, con cada uno de esos estándares, por lo cual ¿cuál es el libro de la Biblia que más se enfoca en decirnos eso? No, eso no habla así, pero ¿cuál es en el sentido que estamos diciendo, ya que la ley ceremonial ya no corre? El libro de los Hebreos, muy bien, hermano Claudio. Ve que ahí vamos uniendo todas las piezas, todas las cosas. El libro de los Hebreos es muy importante, nos muestra
la sangre, ni la sangre de los toros, ni los de los machos cabríos ya no tienen ninguna incidencia para nosotros. Entonces, eso hemos ido viendo. Y lo último que vimos la vez pasada es que, ¿cuál es la utilidad para un cristiano la ley moral? ¿Para qué le sirve a un cristiano la ley moral? ¿Le sirve para ser salvo? ¿Sirve para ser salvo la ley moral o no? No, ¿cierto? ¿Quién puede ser salvo por la ley moral? Nadie. Pero, ¿cuáles son los usos, según la palabra de Dios y que afirma esta confesión bautista, de cuáles son los usos de la ley? ¿Para qué sirve la ley moral? ¿Para conocer qué cosa? Ahí le estoy diciendo ya casi todo. Ya, pero más específicamente, si conozco la ley, ¿qué conozco? Sí, pero ¿qué conozco? La voluntad de Dios. Entonces, ¿cierto? Cuando hablamos de la ley moral, ¿qué es lo que conocemos? ¿La voluntad de quién? La voluntad de Dios. ¿Qué nos muestra también esta ley moral? Nuestro pecado, ¿cierto? Nuestra corrupción. Entonces la ley moral tiene todos estos usos tan importantes para nosotros, tanto de aprendizaje, tanto para ver nuestro pecado, tanto, ¿cierto?, también para aprender cómo hemos de seguir la voluntad de Dios. Este párrafo 7 es un párrafo muy útil, muy útil. Pero jamás esta ley moral nos va a ayudar a ser justificados. ¿Alguien puede decirme qué significa la palabra justificación? Que levante la mano. ¿Qué significa la palabra justificación? ¿Ya? ¿Y cómo? ¿Es ser justo o ser declarado justo? Ser declarado justo. Ahí está la diferencia. ¿Por qué? Porque si no sería justo, ¿no? ¿Cierto? ¿Y cómo podemos ser declarados justos? Exactamente, por medio de su justicia imputada. ¿Y en qué consiste esa justicia imputada? Sí, sí, pero la contundencia de esa justicia, ¿cuál es la justicia que hay ahí? Obviamente la justicia de Cristo, pero ¿cuál es la justicia de Cristo? Que Él paga, ¿con qué cosa? Por su muerte, ¿cierto? ¿Y nos sirve solamente su muerte? Su resurrección, ¿y qué más? Su ascensión, su vida perfecta. Eso es algo que no debemos olvidar. Nosotros no solo somos salvos por la muerte de Cristo, porque la muerte paga todo lo malo que hemos hecho, pero la vida perfecta que necesitamos, ¿a dónde la tenemos? En Cristo, ¿entiendes? Necesitamos tanto de su vida perfecta como también su muerte. Entonces no estamos predicando el Evangelio cuando estamos solo diciendo Cristo murió por el pecador. No lo estamos predicando completamente. Cristo también vivió la vida perfecta por aquellos que tienen fe en Él. Perfecto. A eso, ¿cierto?, hemos resumido a grandes rasgos estos párrafos de los cuales hemos ido estudiando. Ahora le voy a rogar a mi hermano José que pueda... Usted tiene Gálatas 3:21 ahí, ¿cierto? Ya, tiene Gálatas 3:21. El hermano Wilson va a buscar Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. La hermana Joana va a buscar Ezequiel 36:27. Ezequiel 36:27. El hermano Ángel va a buscar Romanos 8:4. Romanos 8:4. Y son poquitos textos hoy día, así que la hermana Josefina, Tito 2:14. Tito 2:14. Ahí sí, si la Maite quiere leer, ahí le dice a la hermana Josefina. Pero esos son poquitos textos hoy día, porque este párrafo es súper pequeñito. Entonces vamos a ver, por medio de este último párrafo, que habla que los usos de la ley ya mencionados en este anterior párrafo 6, no son contrarios a la gracia del Evangelio, sino que concuerdan armoniosamente con él, pues el Espíritu de Cristo subyuga y capacita la voluntad del hombre para que haga libre y alegremente lo que requiere la voluntad de Dios revelada en la ley. Para ponerle un poco de contexto a estas palabras, recuerde que confesión de fe, ¿de qué año es?
1689, imagínense. 1689. O sea, que estamos hablando del siglo XVII. Siglo XVII, imagínense cuántos años ya tiene esta confesión. Y cuando esta confesión estaba siendo escrita, habían unas personas que se llamaban antinominianos, es decir, antinormas, anti-ley. Ellos decían, somos ya salvos por gracia, así que no necesitamos hacer nada más porque ya somos salvos. ¿Entiendes? La ley no es importante, porque ya la ley, ¿quién la cumplió? Cristo, ¿cierto? Porque aquí hacemos un paréntesis. Nosotros igual somos salvos por la obra, pero ¿por la obra de quién? Por la obra de Cristo, porque la obra sí o sí había que, el pacto de obra sí o sí había que cumplirlo. ¿Pero quién lo cumplió? Cristo, para que este pacto ahora sea por gracia, que sea un pacto de gracia. Gálatas 3:21, por favor, mi hermano José. Amén. ¿Es entonces la ley contraria a la promesa de Dios? De ningún modo. Por si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Entonces aquí el apóstol Pablo, escribiéndole también a la iglesia de Galacia, una iglesia que estaba siendo influenciada por aquellos que querían judaizar. Conociendo ese contexto, ¿le dice acaso la ley es contraria a la gracia? ¿O la ley es contraria a lo que son las promesas de Dios? ¿Hay una contradicción ahí? No. Porque lo que siempre hay que tener cuidado cuando uno obviamente predica la salvación por gracia, lo que siempre debe uno preocuparse es de no anular la ley, ¿entiendes, no? De no colocar la ley como lo peor, como lo más feo, si podemos decir así, como lo más terrible, ¿no? La ley sigue siendo la voluntad de Dios. La ley sigue siendo la voluntad de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo que dice, ¿es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? ¿Cuál es la respuesta? De ningún modo. De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Si lo que esta ley no tiene es la capacidad de darnos vida. ¿Entiendes, no? Porque nosotros somos incapaces de seguirlo. Pero eso no quiere decir que la ley es algo malo. Sam Waldron comenta y dice, la obligación inherente, es decir, la obligación inseparable de la ley de Dios, es que la ley y el evangelio no están en conflicto. Nosotros debemos entender, la ley y el evangelio no están en conflicto. Porque la ley es la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. ¿Para quién? Para nosotros. ¿Me entiendes? ¿Qué hemos sido hechos a qué imagen? A la imagen de Dios. Somos portadores de la imagen de Dios. Por lo tanto, la ley no está en conflicto con la gracia. Sino lo que la gracia hace es que nosotros podamos vivir la ley ahora alegremente. Cuando estamos sin la gracia de Dios, la ley es algo que, ¿qué es lo que hace de nosotros? Condenación, ¿cierto? La ley lo que hace nos condena. Nos muestra cuán pecadores y cuán merecedores del infierno somos cada uno de nosotros. Pero ahora que lo vemos la ley a través de los lentes de la gracia, ¿qué es lo que es la ley para nosotros? ¿Qué es lo que es la ley para nosotros, hermano Ángel, ahora que la vemos con los lentes de la gracia? Nuestra guía, ¿cierto? Ahora la vemos con amor. Por eso el libro de Santiago más adelante dice, miren la perfecta ley, la ley de la libertad. Antes, sin la gracia, sin el evangelio de Jesucristo, la ley me condena, me muestra que estoy mal y que voy a ir al infierno. Pero ahora que estoy en el evangelio, ahora miro la ley con amor. Porque fallo. Pero recurro a Cristo y encuentro el perdón y me levanto y digo, Señor, voy a amar tu ley. Uno de los textos que nos muestran esta armonía de la ley, lo vemos en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová, ¿qué es lo que está? Su delicia. Entonces vemos cómo la gracia no anula la ley, sino que la confirma. Y la coloca como el motivo de nuestra vida. El motivo de que nosotros podamos vivir, no para de alguna manera ser salvos por esas obras, sino para cumplir con nuestra obligación delante de Dios. ¿Entiende? En cambio, si viéramos que hay una contraposición entre la ley y la gracia, en algún momento cuando no estemos haciendo la ley, ¿cierto? O nos iríamos para el extremo de estar sufriendo y ahí luchando con eso. Y por el otro lado, nos podríamos ir tanto a la gracia que dijéramos la ley ya no corre ya porque Cristo la venció. ¿Me entiendes? Eso sería una blasfemia. Dios no puede vencer su propia justicia. Entonces ahora, gracias al sacrificio de Cristo, gracias al pacto de gracia que nos ha dado al Espíritu Santo para que nos vaya transformando, ahora miramos la ley y la amamos, porque es la voluntad de nuestro Dios y es lo que anhelamos ser cuando Él nos perfeccione. Yo creo que un cristiano se mide por sus anhelos, y uno de los más grandes anhelos que un cristiano tiene no es ver a su ser querido en el otro mundo, como algunos dicen, sino es ya no fallarle más a su Señor. Yo creo que si ese sentir está en usted, hay grandes probabilidades de que usted sea un verdadero cristiano. Porque anhela no fallarle nunca más a su Señor, anhela nunca más tener que, de alguna manera, despreciar su ley por medio de nuestros actos tan perversos. Pero ahora miramos esta ley de la libertad. El Evangelio y la ley no están en conflicto. Siguiente texto, por favor. Jeremías 31, 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Sam Waldron en su comentario dice, recuerda lo que había dicho anteriormente, la ley y la gracia no están en conflicto. La ley y el Evangelio no están en conflicto. Pero ¿sabe lo que hace Dios? Dios nos capacita a través de la gracia, de su Evangelio y del Espíritu de Cristo para amar esta ley. Porque hemos dicho que la ley, ¿dónde está escrita? En nuestro corazón. Pero no amamos seguir la ley. Usted puede ver al pueblo de Israel, ¿cierto?, en ese conflicto continuo. Pero el nuevo pacto traía algo importante, y era que amaríamos esa ley. Porque Dios, ¿dónde la iba a escribir? Ya está escrita, pero ahora la iba a confirmar en nuestro corazón, pero ahora la iba a confirmar de una manera que nosotros la amemos. Que sea ella nuestra delicia, que sea ella nuestra meditación. Que seamos ese árbol plantado junto a esas corrientes de las aguas, que demos fruto a su tiempo. Porque la ley trae grandes beneficios para nuestra vida. Es como ese padre que está aconsejando a su hijo para que vaya por un buen camino y no le vaya mal en la vida. Es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Quiere bien, no mal. ¿Entiendes? No quiere que la ley ya sea una carga, porque esa carga de la ley, ¿quién la ha llevado? Cristo. Ahora dice, lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Se acuerda ese texto de Mateo que dice, vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchas veces se utiliza ese texto para decir, hermano, usted llegó cansado, ¿me entiende? De la pega, el Señor lo va a hacer descansar, está cansado por sus problemas, el Señor lo va a hacer descansar. No, eso no es el enfoque. El enfoque, recuerde, Mateo le está escribiendo a un pueblo judío, un pueblo que quiere seguir la ley y distorsionó tanto la ley, que ellos dicen, yo ahora me porto bien, por eso el Señor me acepta, ¿me entienden? A eso ellos llegaron a distorsionar, despreciar el sacrificio, despreciar el Evangelio. Pero los fariseos lo que hacían era cargas tan pesadas sobre ellos que ellos no la podían llevar. Era como si le dijera, hermano, si usted no sigue los 10 mandamientos, usted va a perder su salvación. ¿Cómo no se va a sentir? Si uno toma en serio las cosas de Dios, se va a sentir mal. Porque cada vez va a fallarle al Señor, cada vez va a fallarle. Y él tiene dos opciones, o anular esos pensamientos y seguir viviendo así nomás, o morirse, retorcerse como un gusano ahí, ¿cierto? De tan mal que uno se siente.
por fallarle al Señor. Pero el Señor le dice, lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Qué quiere decir eso? Yo pagué, ¿me entiendes? Ahora, como están enyugados a mí, recuerde que un yugo son de dos. Ahora que están enyugados a mí, yo ese peso lo llevo yo. Tú vas al ladito mío, ¿no? ¿Me entiendes, no? Y ese yugo, obviamente, es seguir esa ley, pero ya seguirla con la ayuda del Señor. Ahora, con la ayuda del Señor, ahora amo esa ley. Me caigo, me levanto, sirvo al Señor, sigo dentro de sus estándares, dentro de su voluntad. Por eso, en este nuevo pacto, el Señor pondría su ley dentro de ellos. ¿Y a dónde está lo importante? Porque la ley ya está escrita en el corazón. ¿Cuál sería lo nuevo en este nuevo pacto? Y dice, y sobre sus corazones la escribiré. Recuerden lo que es el corazón, el lugar donde están nuestras emociones, el lugar donde están nuestros deseos. ¿Me entienden, no? Entonces ahora, en palabras simples, le dice, en el nuevo pacto, yo les voy a dar el deseo de seguir mi ley. Pero no para conseguir una salvación, sino para seguir aquello a lo cual estamos obligados a hacer, lo cual será beneficioso para nuestra vida. Lo que se conoce como la voluntad de Dios para su pueblo. Siguiente texto, por favor. Ezequiel 36, 27. Entonces, si hay algo que Dios haría en este nuevo pacto, según el libro de Ezequiel, era de que Dios pondría su espíritu, tal como lo dice Jeremías, para que ellos puedan andar en estos estatutos. Es decir, ahora que la ley no se sigue de una manera como triste, de una manera así, oh, tengo que hacer esta ley que, ¿me entiendes? Ahora se vive de manera voluntaria, se vive de manera alegre, me caigo, me levanto, porque quiero seguir la voluntad de mi Señor, aunque me caiga 1000 veces, quiero seguir la voluntad del Señor. Y como le digo, la ley de Dios se sigue por amor, pero también porque es nuestra responsabilidad seguir lo que nuestro Padre nos dice. Tal como el texto en el segundo párrafo nos había dicho en el párrafo número 6, aunque todo lo hiciéramos, somos siervos inútiles que estamos haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos. ¿Me entienden? No se sienta bien, hoy día estoy cumpliendo los mandamientos, porque nos estaríamos engañando nosotros mismos. Pero debe existir ese deseo en el cristiano, de presentarse delante de su Dios, como siguiendo esto con alegría. Oye, amado hermano, esto es tan triste que en algunos lugares han oscurecido tanto esta verdad que la ley la colocan, igual que los fariseos, de una manera tan pesada que uno no disfruta siendo cristiano. Hablaba con un hermano hace algún tiempo y una de las cosas que me ha impactado mientras hablaba con él, decía, hay un Jesús que no es el de la Biblia, pero que vino a arruinarle la vida a las personas. ¿Me entienden, no? Que vino a arruinarle la vida a las personas. No es el Jesús de la Biblia, es el Jesús inventado por los hombres. Un Jesús que no, como que es tan severo así. Como que siempre está en ese templo así azotando las cuerdas, ¿cierto? De que todos están haciendo mal y que está volcando las mesas. Como ese Jesús muchas veces mostrado en la televisión, que no tiene reacciones, no tiene facciones, ¿se ha fijado? No sé, ¿ha visto la película Jesús de Nazaret? Siempre tiene los ojos abiertos, nunca se ríe, siempre está así, sin ninguna emoción, ¿entiende? Amado, Juan sabe lo que dijo, si se escribieran todas las cosas que el Señor hizo, no caerían los libros. Si usted no puede pensar que el Señor nunca se rió, que el Señor nunca... A veces hay que uno notar y leer la Biblia detenidamente para entenderlo. Un ejemplo. Mire cómo era el Señor. ¿Cuál es el primer milagro que hace el Señor? Convertir el agua en vino. ¿Y dónde, en qué contexto? En una fiesta, ¿me entiende? El Señor no era, imagínese fuera ese cristiano que viene a arruinar la fiesta. ¿Usted cree que alguien lo va a tomar en cuenta? ¿Me entiende? Él estaba, ¿dónde lo invitaron? A una fiesta. ¿Me entiende? Y él en esa fiesta se le está acabando el vino a unas personas y le dicen no tienen vino, y él hace vino, ¿me entiendes, no? Y una vez, ¿por qué quiere mostrar a un Jesús tan así, tan severo, ¿me entiendes? Si hay algo que los reformadores entendieron, hermano Angelito, por favor,
Si se puede sentar. Si hay algo, hermano, que debemos entender, que el Señor Jesucristo no vino a arruinarnos nuestra vida. Los reformadores, ¿saben lo que entendieron? ¿Cuál es el fin principal del hombre? ¿Se acuerdan? Glorificar a Dios y ¿qué? Y disfrutar de Él para siempre. Nunca se olvide de la primera pregunta del discipulado. ¿Cuál es el fin principal del hombre? Y disfrutar de Él para siempre. Si usted no está disfrutando su vida como cristiano, algo malo está pasando, ¿me entiende? Usted debe disfrutar siendo cristiano y vivir para la gloria de Dios. No dice, usted tiene que estar los 7 días a la semana en la iglesia, tiene que estar ayunando y orando constantemente. No, hermano. La oración es importante, asistir a la iglesia es importante, pero glorificar a Dios en nuestra vida. Mire cómo lo coloca el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Dice, si ustedes comen o beben, imagínense, vivan para la gloria de Dios, háganlo para la gloria de Dios. Eso lo hemos aprendido, disfrutemos siendo cristianos, disfrutemos el cristianismo, que los niños crezcan no creyendo que el Señor es alguien que lo prohíbe todo, que todo es malo, que todo, ¿me entiende? Que Él no vino a amargarnos en nuestra vida, Él vino a que disfrutemos del Evangelio. ¿Cuál maravilloso si un padre se comporta como Cristo? ¿Cómo va a ser la vida de ese niño? Será una vida hermosa. Porque Cristo quiere lo mejor para nosotros, no es el que lo anda retando siempre, el que anda siempre arruinándolo en la vida, no. Es la persona que nos entiende, que está ahí también con nosotros, que quiere lo mejor, ¿me entiendes? Que dice las cosas con amor. Eso es lo que necesitamos. No que en el trabajo nos vean, mira, este es cristiano, no se junta con nadie, cree que todos son malos, ¿me entiendes? No. ¿Se acuerdan los fariseos? ¿Qué es lo que decían de Jesús? Este es un comilón y bebedor de vino, y se junta con los peores. ¿Me entienden? Y así como miran a Jesús, ¿por qué? Porque no era una persona que andaba condenando a todo el mundo. Incluso el apóstol Pablo lo dijo. Yo no les digo que se aparten de todas las personas del mundo, sino apártese del que se dice ser cristiano y así, ¿me entienden? Esa es la diferencia. De los falsos cristianos debemos apartarnos, pero de la gente común, ellos tienen que ver que Cristo es alguien hermoso. Si Cristo no es algo hermoso para nosotros, no lo va a hacer para los demás. Si nosotros vivimos un evangelio de amargura, para los demás, ¿qué le vamos a estar transmitiendo? ¿Está disfrutando los mandamientos del Señor? ¿Disfruta los estatutos del Señor? No sé, hermano Vicente, ¿cuál es el 5º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, si hay algo que el hermano Vicente y el hermano Angelito, ¿cierto?, entienden, es que ellos deben disfrutar obedecer a sus padres. No deben decir, que tengo que obedecer a mi mamá y mi papá. No. Deben disfrutar hacer esto. Deben disfrutar someterse a sus padres. Deben disfrutar respetando a sus padres. Lo mismo, ¿cierto?, los que ya estamos crecidos, ya seguir disfrutando, respetando a nuestros padres, aunque a veces sean difíciles de llevar, aunque a veces tengan sus cosas, sus debilidades, pero debemos seguir disfrutando estar con ellos. Oiga, hay personas cristianos que no han entendido eso después cuando mueren. ¿Por qué tanto? Porque no lo disfrutaron, ¿me entiendes? No lo honraron en vida. ¿Me entiendes cómo podemos glorificar a Dios a situaciones cotidianas de nuestra vida? Siguiente texto, por favor. Romanos 8:4. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, aquí si hay algo que hizo el Señor en su Evangelio, ¿cuál es el propósito del Evangelio? Obviamente salvar nuestra vida para su gloria, salvar la vida de los pecadores para su gloria, pero también dentro de esto es liberar a los hombres de la iniquidad para hacerles obedientes a Dios. ¿Me entiende, no? Dentro de este Evangelio el Señor quiere hacernos, nos liberó para ser obedientes, no para volver a la misma carnalidad de antes. No para andar con el garabato por delante, no por andar, ¿cierto?, haciendo cosas que no corresponden. El Señor nos hizo libres. Y no libres para saltar o para gritar o para mover nuestro cuerpo, sino libres de la esclavitud del pecado. San Waldron dice, el propósito de todo esto es liberar a los hombres de la iniquidad y hacerles obedecer la ley de Dios.
para que se cumpla que aquellos que han nacido de nuevo no viven conforme a la carne, sino viven conforme ¿qué? Conforme al Espíritu. Estamos siendo guiados conforme al Espíritu para seguir esta ley de amor. Último texto, por favor. ¿Va a leer la hermana Maite? ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. Dice, Él se dio por quién? Él se dio por nosotros, para redimirnos de la iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. Estamos disfrutando, estamos voluntariamente siguiendo esta ley de Dios. Como le digo, el punto de partida es aprenderse los mandamientos. No responda nada ahora en su corazón. Primero, ¿cómo vamos a mostrar eso? Aprendámonos los 10 mandamientos. Aprendámonos los 10 mandamientos. No lo vea como algo que usted salga de aquí y se lo olvide. Trate de memorizarlos, si no son difíciles. Nadie le dice que se lo aprenda completo, porque usted sabe que así es un montón. Pero que tenga la noción. ¿Cuál es el primer mandamiento? Con fuerza, con fuerza. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Exactamente. Tercer mandamiento. No. Cuarto mandamiento. Exacto. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Cierto? Sexto mandamiento. ¿Cierto? Tenemos no matarás, no hurtarás o no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y el 10, no codiciarás la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, el animal de tu prójimo. Nada de las cosas debemos codiciar. Aprendamos los 10 mandamientos, pero más que aprendámoslo, sepamos lo que significa, sepamos qué es. Y como nuestros hermanos ya están entendiendo esto, ¿cierto? En nuestra reunión de oración, no estoy poniendo al Señor en primer lugar. ¿Qué mandamiento estamos quebrantando? El primero, no tendréis dioses ajenos. Y no dice aquí, tenme en primer lugar, eso no está diciendo. Dios, no puede haber nada más que Dios. ¿Me entiende, no? Porque no tendrás dioses ajenos delante de mí, es decir, ni atrás de él, ni delante de él debe haber algo. Entienda, delante de mí es delante de su presencia. Si hay algo más importante que Dios, delante de su presencia. Y eso quiere decir segundo lugar. Usted sabe que si algo está en segundo lugar, igual está delante de su presencia. O Él es todo, o no es nada. No es Dios quiere ser el primer lugar en tu vida, no. Dios tiene que ser todo para tu vida. Y después viene lo demás, ¿me entiende, no? Dentro de servir a Dios vienen las demás cosas. En conclusión, hermanos, los creyentes tienen la obligación inseparable en la vida humana de considerar la ley como útil en su vida, ya que le deben obediencia ¿a quién? ¿A quién le deben obediencia? Al Creador. Tanto creyentes como no creyentes, ¿a quién le deben obediencia? Al Creador. Esto nos va a ayudar cuando prediquemos el Evangelio. Vaya a los mandamientos. Vaya a los mandamientos más conocidos por la gente. ¿Cómo te estás comportando con tus padres? ¿Entiendes? ¿Estás mirando a una mujer para codiciarla? ¿Entiendes? Vamos a estos mandamientos y aquí estas personas van a quedar así. ¿Y a dónde la debemos llevar? ¿A dónde debemos llevarlo? A Cristo, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que estamos estudiando, hermano Wilson? ¿Qué lo cree existir ante la buena noticia? La mala noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? Que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Me entiendes? ¿Y quién es el único que nos puede dar vida? Cristo, por medio de su muerte, su sacrificio. Segundo, la ley y el Evangelio no están en conflicto, ya que la gracia del Evangelio
y el Espíritu de Cristo nos capacita para realizar libremente y con alegría lo que Dios ha revelado en su ley como su voluntad. Por último, el propósito del Evangelio es liberar a los hombres de la iniquidad y hacerlos obedientes a la ley de Dios. Gracias le damos al Señor por esta palabra. Y antes de despedirnos con una oración, vamos a cantar el Salmo 1. Salmo 1 que tiene mucho que ver con este capítulo 19 de la ley de Dios. Vamos a cantar este Salmo 1 antes de rogar al Señor la bendición. Salmo 1, bienaventurado es el varón. Salmo 1. Vamos a cantar al Señor. Bienaventurado es el varón que en consejos de malos no marchó, ni en camino fue de pecadores, ni se sentó con escarnecedores, mas su delicia es la ley de Jehová, día y noche en su ley meditará. Será cual árbol que plantado está junto a arroyos de aguas que quedan, siempre su fruto a su sazón delica, y cuya hoja no será caída, y todo cuanto haga prosperará y tendrá bendición. No serán los malos así pues son, guardamos que el viento arrebató, el juicio de ellos no serán alzados, ni con los justos serán congregados. La senda de justos sabe Jehová, la senda de malos perecerá. Que la ley de Dios sea nuestra delicia. Oremos. Amado Padre Celestial, hemos concluido con este capítulo 19 de la ley de Dios, la cual no está en conflicto con tu Evangelio, la cual nos enseña a andar en tu voluntad, nos enseña a seguir esta obligación que tenemos, que debe ser seguida no como una carga, sino como un motivo de alegría, como un motivo de voluntad, si es que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Dios Padre, si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, te ruego que por medio de tu Santo Espíritu lo traigas a tus pies, para que invocando tu santo nombre pueda ejercer fe en tu Evangelio por medio de este nuevo nacimiento, Señor, y pueda hallar salvación y vida eterna en ti. Te ruego, Padre Celestial, por nuestras vidas y corazones, para que puedan ser guardados
para la gloria de Dios. Que sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos todo para tu santa y preciosa gloria. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Padre, te rogamos todas estas cosas. Despídenos